¿Qué tal? Buenos días a todos. Bueno, miren, primero que todo, quería excusarme y presentarme. Excusarme en el momento, tengo una falla técnica con el internet, no puedo colocar cámara. Pero bueno, mi nombre es Andrés Martínez, yo soy gerente de producto en licencias online para Imperva. En mi caso, yo manejo el área o más bien la región Centroamérica y Caribe. Sin embargo, pues desde LOL venimos haciendo esta iniciativa de este webinar, pues para dar a nuestros partners mayor herramienta para el trabajo, para que ustedes como que podamos llegar a tener un mayor desarrollo de la marca y una mayor participación o em, de participar con los clientes finales. Entonces, pues también nos pareció muy importante aprovechar este espacio y poderlo, digamos que, extender un poco a lo que es toda la región de Latinoamérica. Entonces, dar la bienvenida a nuestros partners de Centroamérica, obviamente pues a todos los de Sudamérica, Nola y Sola, que puedan estar en este evento. Con nosotros pues también está Diego Cubillo, quien es nuestro ingeniero preventa para el área, para la región de Centroamérica y Caribe. Y pues ahí sí, realmente como nosotros siempre lo hemos dicho, pues las personas que hacen la magia y que realmente permiten que marcas tan complejas y completas como lo es Imperva, pues pueda llegar a ser bastante entendida por muchos de nuestros clientes, podamos llegar a tener pues mejores resultados y obviamente pues un acompañamiento total desde nuestro lado como mayorista hacia ustedes como partners y por qué no pues llegar a ponernos la camiseta de ustedes ante una presentación, ante un levantamiento de información que se pueda llegar a tener con un partner. Entonces, pues digamos que no siendo más, pues quiero dar la bienvenida a Diego. Diego, muchísimas gracias por este espacio. Y pues nada, el escenario es tuyo, amigo. Gracias, Andrés. Igualmente, muchas gracias a todos los que nos acompañan hoy en esta sesión que va muy enfocada a un análisis comparativo entre los principales vendors, ¿no? Que nos topamos en la calle cuando pues vamos hacia un cliente, ya sea que tenga tecnologías digamos, actualmente desplegadas de ese vendor o que dentro de su análisis pues esté considerando varios vendors y pues, justamente en la sesión de hoy vamos a enfatizar a los vendors que pues normalmente nos topamos a nivel de WAP o WAF, ¿sí? Y a partir de ahí, pues, que ustedes conozcan un poco el contexto en caso de que no conozcan a este competidor, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son por ahí los puntos a mejorar de esos vendors y pues a partir de ahí, pues enfocar la conversación, ¿no? Y obviamente, como mencionaba Andrés, para poder posicionar a Imperva y esta vez ya digamos que con la alianza y con la adquisición que pues sucedió recientemente de Tales, ¿no? A Imperva. Entonces, vamos a entrar a esos puntos. Van a ver que las presentaciones están bastante llenas de información. Por ahí el equipo de licencias online va a subir esta grabación a YouTube, a nuestro canal. Entonces, para que puedan revisitar la presentación, igual si ustedes por ahí tienen el requerimiento, quieren echar una vista a la presentación mía, me lo pueden solicitar por correo. Ahí al final creo que pongo mi correo para que me la hagan llegar la solicitud y con todo gusto les comparto la presentación. Y pues ahí queda también la grabación disponible por si la quieren revisitar después también. Entonces voy a quitar por acá la camarita y entremos al detalle, ¿no? De lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Iniciando, voy a tomar este slide que ya tiene sus años justamente dentro del ecosistema de Imperva. Yo la sigo utilizando porque nos da mucho valor y nos da esta perspectiva general de en dónde se posiciona Imperva y digamos que en su momento también nos da visibilidad de contra quién iríamos a competir o cuáles son los otros providers en estos segmentos en particular. Con los años, pues ya se ha ido desactualizando y ya hay ciertos vendors que adquirieron a otros vendors y todo el tema, ¿no? Pero a nivel general, siento que este slide aún cumple esa misión de darnos esa visibilidad de en dónde se Imperva y a partir de ahí, pues también vamos a identificar cuáles son los competidores que están por ahí, ¿sí? Entonces, en orden,
¿sí? Entrando de afuera hacia adentro a nivel de algún aplicativo o a nivel de tráfico, ¿sí? Si ustedes ven, vamos a ver las capas de red, ¿sí? Por ahí vienen elementos anti-DDoS, ¿sí? Por ahí Imperva tiene una pues, solución y tecnologías que vienen embebidas. Si ustedes ven, Akamai pues tiene sus servicios, F5 tiene sus servicios de anti-DDoS. Aquí yo agregaría a un competidor importante que es Radware. Dentro de esta visibilidad a nivel de DDoS, Radware es uno de los principales providers anti-DDoS. A nivel de CDN, tenemos por ahí Fastly, tenemos por ahí Akamai. Acá yo agregaría también a Cloudflare, ¿sí? Que es otro CDN muy importante dentro de esta tipología de servicios de CDN, ¿sí? A nivel de load balancing, creo que F5 es el principal competidor, ¿sí? Por su flexibilidad y por sus años en el mercado a nivel de balanceo de cargas, ¿no? Ya sea principalmente on-premise por mucho tiempo y ahora pues también a nivel de servicios y nube, ¿no? Y servicios SaaS. A nivel de bot security o tecnologías anti-bot, por ahí vemos a Akamai de nuevo como un competidor que está presente. Otro competidor importante, Radware, que tiene por ahí tecnologías anti-bots. Y ahora Shape Security forma parte del portafolio de F5, ¿sí? Entonces, F5 también forma parte de este tema de antibot que es muy relevante principalmente y es uno de nuestros diferenciadores. Entonces, por acá el tema antibot es bien relevante contemplarlo y muchas veces el tema de bots es lo que migra de un cliente, digamos, de tecnologías más tradicionales o más básicas a tecnologías ya enfocadas de seguridad como lo es Imperva, ¿sí? Cuando ya tenemos o el cliente tiene necesidades o tiene requerimientos de detección y mitigación de bots avanzados por ahí. A nivel de APIs, el mercado ha cambiado bastante. Casi que ahora todos los vendors por la transición de WAF, de Gartner, a WAP, en donde ya la parte de API Security se convierte en un requerimiento. Casi que todos los vendors que hacen WAP ahora también hacen identificación y protección de APIs, ¿sí? A diferentes niveles. Entonces, es bien importante actualmente este tema de APIs y podríamos asumir a nivel general que la mayoría de vendors que tienen un WAF actualmente también cuentan un WAF, llámese F5, llámese Akamai, llámese Cloudflare, todos a diferentes niveles de madurez y, digamos, de profundidad de seguridad, ¿sí? A nivel de WAF, como lo hemos, pues ya a los años, los principales competidores por ahí, está F5, Cloudflare, Akamai, y aquí pues va a diferir, ¿no? El nivel de qué tan presentes a nivel de competitivo son contra nosotros, dependiendo, por ejemplo, si es on-premise, dependiendo si es SaaS, dependiendo si es cloud, ¿sí? Cada uno de estos vendors tienen diferentes características y justamente ahora las vamos a ver un poco más a detalle. Estos tres principalmente vamos a entrar a profundidad. A nivel de RASP, es uno de los nichos de mercado en donde existe menos presencia y digamos que hay como un cumplimiento parcial. Casi siempre la mayoría de vendors que hacen RASP lo hacen a nivel de dispositivos móviles o aplicaciones móviles, ¿sí? No lo hacen a nivel de todas las aplicaciones que pueden haber dentro de una organización. Para este webinar, por temas de tiempo y por temas de alcance, no vamos a tocar el tema de AM, eso casi que lo podríamos ver en otro webinar por aparte, por digamos, las características que conlleva esas tecnologías de DAM, ¿no? Entonces, a nivel general, ese es como el, el escenario, ¿no? Que tenemos a nivel de escenarios competitivos y el posicionamiento Imperva a nivel de tecnologías a nivel general, ¿sí? Ahora sí, entrando ya a detalles, vamos a iniciar con Cloudflare, ¿sí? Este es un CDN, un vendor de CDN que pues ya tiene muchos años en el mercado y tiene una presencia importante a nivel de CDN, ¿sí? Entonces, pues es una empresa de servicios en la nube que actualmente pues sí ofrece productos como WAF, DNS, protección contra DDoS y por supuesto el CDN y la optimización web, sí que es por lo que más tienen presencia como marca, ¿no? Entonces,
Este vendor ha logrado, su foco de mercado es pequeñas y medianas empresas, que a nivel de Latinoamérica pues es un mercado importante y con ofertas justamente low cost, ¿sí? A comparación de otros oferentes en el mercado, ¿sí? Por ahí tiene ciertas limitantes a nivel principalmente de seguridad y ciertos aspectos técnicos a comparación de, por ejemplo, un Imperva o un F5, por ejemplo, pero su enfoque está ahí en tal vez negocios que no tienen requerimientos de seguridad muy profundos o muy detallados y que pues pueden llegar a cumplir con una experiencia, como acá lo pongo, de usuario bastante sencilla, ¿sí? Con interfaces fáciles de utilizar y con esta filosofía de set it and forget it, ¿sí? Una vez que lo despliego, yo espero que ese WAF de Cloudflare funcione por ahí a nivel de mitigación, tal vez no, digamos, con un nivel de falsos positivos no tan alto, pero ahí la clave es temas de configuración y ajustes muy a profundidad. Ese no es el foco de Cloudflare, ¿sí? Entonces, veamos a Cloudflare como ese vendor SMB que no está muy enfocado a mucha profundidad a nivel de seguridad y pues con ese tema o con esa característica low cost, ¿sí? A nivel de oportunidades de mejora, ¿sí? Que tenemos con Cloudflare o ciertos retos eh, a nivel de pues, diferentes elementos, ¿no? Y este slide, como les decía, está bien cargado de información y vamos a ir desgranándolo, vamos a ir viendo los detalles poco a poco, ¿sí? Una de las principales digamos, limitantes o requerimientos en donde Cloudflare se queda un poco corto es a la hora de cómo mitigo ataques a bots a mi organización, ¿sí? Y eso lo podemos ver acá en este análisis de, ay, se me olvidó el nombre este es un análisis muy importante en donde vamos a ver que el performance a nivel de identificación y de mitigación de bots es bastante bajo, ¿sí? A comparación de un F5, a comparación de Imperva, ¿sí? Entonces, por ellos tienen un servicio que se llama Superbot Fight Mode, que pues busca pues por ahí identificar y mitigar los bots, pero pues, que se convierte en un tema que es limitante. Y muchos de los clientes que se migran de Cloudflare a Imperva o a otro vendor es justamente porque tienen requerimientos, ya sea a nivel de bot o a nivel de seguridad, un poco más avanzados, ¿sí? Entonces, el cliente denota que ya, digamos, topó con las capas de seguridad que le puede ofrecer ese vendor, entonces busca migrarse hacia otras marcas o a otras soluciones que le puedan solventar esa tipología de ataques que van un poco más allá y que son más maduras a nivel de protección, ¿sí? Y acá un tema interesante de cómo Cloudflare administra o mitiga sus bots es que lo hace de una manera muy caja negra, ¿sí? Entonces es casi un toggle, lo habilitas o no lo habilitas, entonces pues puede llegar a por ahí habilitar o dar como resultado falsos positivos y al no tener esa configuración o esa granularidad, pues terminas deshabilitándolo para que no te impacte el negocio, ¿sí? Entonces, está ese tema de falta de precisión y al fin y al cabo, pues sean incidentes de, ya sea de scraping, ¿sí? De extracción de datos o ataques de bots dañinos hacia los sitios que pues para ello el vendor está protegiendo, ¿sí? Y, este tema del Super Fight Mode no es muy, no tiene, digamos, capacidades de aprendizaje automático per se y el tema de configuración que estuvimos mencionando ahora, ¿sí? Tema de falsos positivos que lo mencionamos por ahí brevemente sobre, oye, si tengo incidencias de falsos positivos, ya sea con el tema antibot o con alguna otra capa de seguridad y no lo puedo ajustar, no lo puedo configurar de manera apropiada para que funcione oportunamente en mi organización, pues se termina deshabilitando o dejándolo en un modo monitoreo, ¿sí? Que digamos que en ese momento donde lo pasa a modo monitoreo, pues pierde el sentido de un WAF, ¿no? El tema del WAF es mitigatorio ante ataques web y no solo monitoreo, ¿no? Entonces, ese temilla por ahí es relevante. El tema acá de, oye, si tengo por ahí algún requerimiento de despliegue on-premise,
pues el servicio de Cloudflare es únicamente en nube, ¿sí? Entonces, no vamos a tener esa flexibilidad o esa adaptabilidad a nivel de despliegues versus Imperva F5, por dar un ejemplo, que te permiten esos despliegues on-premise y para la protección de esa tipología de aplicaciones bajo esas arquitecturas, ¿sí? Entonces es un tema bien relevante en caso de que esto sea un requerimiento o pueda llegar a ser un requerimiento dentro de dentro del cliente, ¿sí? Dentro de esa infraestructura por ahí. Tema de visibilidad, acá no lo puse, pero dentro de los dashboards y dentro de los feedbacks que plantea Gartner Peer Insights, por ejemplo, el tema de la visibilidad y análisis que entrega Cloudflare, digamos que limitan un poco la capacidad de identificar amenazas y tendencias que pueden existir a nivel de la organización, ¿sí? Entonces, ese tema de visibilidad no lo puse por ahí, pero es relevante y es recurrente con los clientes. Esta grafiquita de acá abajo que estamos viendo acá es un tema de incidencias, que ustedes ven por acá, de outages, que pueden existir a nivel de la infraestructura de Cloudflare, ¿no? Entonces, si ustedes ven los puntitos azules, son outages que sucedieron en diferentes sitios y durante, este fue, si no me equivoco, 6 meses. Si ustedes ven desde junio hasta noviembre, es el rango de fechas que por ahí seleccioné para hacer este screenshot. Y si ustedes ven, es una importante cantidad de outages. Para ahí ustedes ven también anomalías de tráfico y a diferentes, digamos, capas, ¿no? Entonces, eso es un tema también que hemos notado que se lleva a la mesa sobre, digamos que, el servicio y la estabilidad de los servicios que se entregan por parte de Cloudflare por ahí. Otro elemento interesante que me he topado varias veces en LinkedIn es el tema de bypasses que se han visto públicamente de justamente el WAF. Por ejemplo, acá estamos viendo un ejemplo de cross-site scripting en donde este pentester logró hacer un bypass del WAF de Cloudflare, por ejemplo. Entonces, este es uno de los ejemplos de, oye, cómo tu herramienta de seguridad está por ahí dejando pasar ciertas cosas que, digamos, se contemplan dentro del OWASP Top 10, por ejemplo. Entonces, eso por ahí. Acá, como mencioné al inicio, el tema del RASP, al ser Cloudflare tal vez un vendor donde su enfoque no está tanto en seguridad, temas de Runtime Application Protection, pues no están disponibles en caso de que se tenga el requerimiento con un cliente de desplegar un RASP, ¿sí? Entonces, estos son los elementos principales y las oportunidades de mejora, como pongo por ahí, a nivel de Cloudflare. Un elemento que también no agregué por acá, el Account Takeover Protection dentro de Cloudflare, digamos que no existe o no se entrega como un servicio. Digamos, esas funciones para la prevención de toma de cuentas, ¿sí? Identificación de usuarios en riesgo, ¿sí? Eso no lo tenemos disponible dentro de Cloudflare, ¿sí? Entonces, en cuanto a seguridad avanzada, como les iba mencionando, eso ya empezamos a topar con limitantes en cuanto a funcionalidades ya más avanzadas, ¿sí? Entonces, eso en cuanto a Cloudflare, ¿sí? Continuando por acá con Akamai, en cuanto a Akamai, pues es este vendor de ya bastantes años, si ustedes ven, es el principal vendor de CDN global. Entonces, tiene una presencia importante y muy importante a nivel global, a nivel región también, en donde la captura de mercado es muy importante, ¿sí? Iniciaron igual como una compañía de CDN y pues poco a poco fueron migrando y añadiendo servicios de seguridad, ¿sí? Entonces, acá importante o temas relevantes que vienen a complementar la estrategia de Akamai, ¿sí? Es que recientemente este año, bueno, ya casi se nos fue este año, y en junio se completó la adquisición de Noname, que es un vendor de API Security, para justamente complementar esas estrategias de seguridad por parte de Akamai, ¿sí? Como les mencionaba, Gartner
pasó de WAF a WAP. Por lo tanto, por ahí Akamai tenía ciertas cositas de API Security, pero ocupaba robustecer esa estrategia y ese planteamiento para pues, mantener su posicionamiento en liderazgo dentro de los diferentes assessments y los diferentes análisis que se ejecutan año tras año, ¿sí? Entonces, podemos ver, digamos que las implicaciones de esa transición de solo un WAF a un WAP dentro del mercado, ¿sí? Entonces, próximamente o posiblemente ya veamos estas tecnologías de no-name aplicadas dentro del stack de seguridad de Akamai, ¿sí? Ahora, entrando a las oportunidades de mejora dentro de Akamai, tal vez para darles un poco más de contexto, se me olvidó mencionar que pues Akamai se enfoca mucho o su segmento de mercado es, digamos que el tope de pirámide o digamos que cuentas ya un poco más grandes, por ejemplo el Fortune 500 a nivel global, ¿no? Entonces por ahí en los últimos 5 o 6 años se ha expandido ese portafolio de seguridad, ¿no? Entonces, como les mencionaba, el último ejemplo, el de No Name, justamente para expandir y incrementar su madurez a nivel de API Security. Por ahí, a nivel de estrategia, pues, el igual muy similar a Akamai, tenemos una base, o Akamai cuenta con una base importante de clientes CDN y, pues, de una manera muy transparente puedes ofrecer servicios de seguridad que van encima de ese CDN, ¿sí? Entonces, esa es como la estrategia general de Akamai y por eso tienen una presencia importante en el mercado, transicionando de CDN a tecnologías de seguridad para complementar ese producto o esa solución, ¿no? En cuanto a oportunidades de mejora, ¿sí? El tema muy similar a como le sucede a Cloudflare, el tema de cómo yo puedo mitigar bots, ¿sí? Por ellos tienen el Bot Manager estándar que viene embebido dentro de los planes y el Premier, que va a ser ese add-on o ese plus que se puede sumar hacia los planes existentes para justamente poder mitigar los bots, ¿sí? Al igual o muy similar que Cloudflare, si ustedes ven la efectividad de esta capa de seguridad a comparación de otros vendors, pues no es tan efectiva para ese tema de identificación y de mitigación, ¿sí? Entonces, el tema de los bots es, como les mencioné al inicio, es muy relevante y esto, digamos que representa la diferenciación entre un vendor maduro a nivel de enfoque, ¿sí? Versus digamos, un vendor que viene transicionando de una metodología o un stack de tecnologías de networking y optimización de delivery a temas de seguridad, ¿sí? Y acá es donde se demuestra o se ven tangibles los años que le ha invertido Imperva digamos, al research de comportamiento de bots para pues, poderlos identificar y poderlos mitigar, ¿sí? Entonces es bien interesante ver los resultados de esto, ¿no? Continuando por acá dentro de las oportunidades de mejora, tenemos el tema de Professional Services y el Time to Value. ¿Qué me refiero con esto? Si ustedes ven por acá, el tema de qué tan fácil es desplegar esta tecnología, el Ease of Deployment, dentro de Akamai. Si ustedes ven dentro de las notas, es una de las notas más bajas, ¿sí? O sea, no es una tecnología fácil de desplegar, por lo que requiere professional services para hacer el despliegue, ¿sí? Esto implica costos, digamos, de mano de obra importantes directamente por parte del vendor y también tiempo, el time to value, ¿sí? Entonces, al ser una solución difícil de desplegar, pues se puede requerir semanas, meses para un despliegue completo de la solución, ¿sí? Y por supuesto realizado por el equipo de servicios profesionales. Entonces, es un tema importante a considerar. Más allá de la adquisición de la tecnología per se, viene el tema de la implementación y luego pues el mantenimiento de esas tecnologías y el ajuste de políticas, todo ese tema, pues es un tema relevante que generalmente implica professional services por ahí, ¿sí?
por el tema de la alta complejidad del stack de tecnologías por ahí. Lo que implica que cuando nos topamos clientes con Akamai, digamos que ya tienen una inversión importante dentro del ecosistema de Akamai, no solo de tecnologías, sino de horas de trabajo y de, digamos, tuning de políticas. Entonces, hasta cierto punto se puede hacer como un vendor lock-in por parte de la inversión que ya ha tenido ese cliente para, digamos, implementar y mantener esa infraestructura de Akamai, ¿sí? Entonces, es un vendor lock-in un poco implícito, pero lo hemos notado a la hora de tocar o interactuar con clientes que son de Akamai por ahí, ¿sí? Este tema de no single stack es bien interesante porque ciertas capas de seguridad dentro del stack digamos, básico no la realiza Akamai directamente o tiene que hacer un redireccionamiento de esos procesos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un ejemplo de esto es el DDoS, ¿no? Al ser Akamai un CDN, cuenta con muchísimos puntos de presencia, los POPs, a nivel de CDN, ¿sí? Pero a nivel de DDoS scrubbing o a nivel de protección contra DDoS o los centros de limpieza de DDoS, eh, son muchos menos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si estás bajo un ataque y el centro de presencia o el point of presence que está en tu región no tiene un anti-DDoS o un DDoS scrubber, pues se tiene que redireccionar todo ese tráfico a un punto de presencia que sí lo tenga, ¿sí? Entonces, y esto es por su naturaleza, por su background de CDN, ¿sí? En donde tienen muchísimos CDNs desplegados, pero no todos tienen esa infraestructura para hacer limpieza de IDOs. También esto antes pasaba con APIs, que tenían, digamos, que hacer cierto redireccionamiento para aplicar las policies de APIs. Me imagino que esto va a cambiar ahora con la adquisición de NoName, pero eso era un tema que sucedía antes, lo que añadía latencia a esas APIs, ¿sí? Entonces, ese tema de cómo integras tus tecnologías y tu stack de protección en un solo stack, justamente como o en una sola línea o en un solo flujo, ¿no? ¿Qué más por ahí? El tema de data classification, eso es otro tema que igual venía muy ligado a la estrategia y a las metodologías que tiene o que tenía Akamai previamente, y posiblemente este tema con NoName se vaya a solventar una vez que integren esas tecnologías dentro del stack de protección para APIs, porque justamente eso era un tema limitante a la hora de estar inspeccionando y protegiendo APIs. El tema de Data Classification no estaba disponible, pero yo esperaría que con NoName este tema lo puedan solventar y lo puedan mejorar, ¿no? ¿Qué más por acá? Tema de deployment. Si ustedes ven por acá, el denial of service es uno de los scores más bajos dentro de los diferentes vendors. Por eso, ¿no? Lo que les mencionaba. Y veamos el score de qué tan eficiente a nivel operacional es Akamai. Si ustedes ven igual, es uno de los scores más bajos a nivel de, acá se hace una sumatoria, se hace digamos que un promedio de estos elementos, ¿sí? De lo que estamos viendo acá. Y se da un score promedio. Entonces, de todos los vendors o los vendors, digamos, que estamos contemplando para este análisis, es uno con los scores de a nivel de qué tan eficiente operacionalmente eres, es de los más bajos, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan por ahí. Vamos a pasar al siguiente. Tenemos por acá F5, que F5 pues es ese vendor con una presencia muy importante y con un historial de muchos años de estar haciendo balanceo de cargas, de hacer tema de optimización de delivery de aplicaciones a nivel local y pues poco a poco fueron añadiendo diferentes vendors que estamos viendo ahorita para poder robustecer esa propuesta a nivel de nube y hacer el delivery o hacer esta WAF o WAP a nivel SaaS en nube, ¿sí? Entonces, inicialmente, pues F5 nace como ese vendor de Network Optimization, digamos, y de Load Balancing, y a través de múltiples adquisiciones que
han pasado a lo largo de los años y fueron optimizando ese producto o ese servicio que inicialmente se llamaba Silverline y actualmente se llama, ya se me olvidó el nombre, em, se me fue el nombre de cómo lo llaman ahorita, el tema del, digamos, del WAF as a Service. Pero sí, entonces, este es un vendor que se posiciona como líder en WAP en los diferentes análisis que realiza Cooperinger Core o también Gartner o Forrester, ¿sí? También viene el otro de GigaOM, que es importante considerarlo también dentro de los analistas. F5 se caracteriza por la flexibilidad de cómo y dónde puedes desplegar tu WAF o tu protección de aplicaciones, ¿sí? Ya sea on-premise, ya sea con hardware, ya sea con VMs, ya sea en contenedores, ya sea en funciones serverless, ya sea SaaS, ¿sí? F5 lo puedes acomodar y lo puedes desplegar de muchísimas formas. Entonces, esa es una muy importante característica dentro del mundo de F5, ¿sí? Cómo puedes desplegarlo en diferentes ambientes, ambientes tal vez hasta legados, ¿sí? Y que se mantenga funcionando de una manera efectiva, ¿sí? La flexibilidad es una característica clave dentro de F5. Tema también de dashboards y la reportería de elementos de seguridad y performance, ¿sí? Recordemos que eh, el tema de delivery era pues uno de los puntos principales de F5, entonces esta reportería y dashboards a nivel de servicios que estamos entregando y estamos balanceando es uno de los puntos fuertes dentro de F5 en sus esquemas on-premise como en sus esquemas SaaS, ¿no? Entonces, es muy relevante estos elementos por acá. El tema de compliance regulatorio que F5 ofrece a sus clientes también es importante. Y vienen elementos de data masking también embebidos, igual, a nivel de soluciones y en SaaS, como también a nivel de soluciones y on-prem, ¿sí? Entonces, F5 es uno de los principales vendors a nivel de WAF y WAP, como les digo, en sus diferentes metodologías de despliegue. Todo gracias a pues, tecnologías propias de ellos, como también diferentes adquisiciones que se han dado para justamente robustecer esa propuesta para agregar mayor valor a esa solución SaaS o nube de su WAF. ¿Sí? Por acá, dentro de las oportunidades de mejora de F5, acá vemos ciertas características interesantes, ¿sí? Por ejemplo, a nivel operacional, es otro vendor que se caracteriza por su complejidad, ¿sí? Así como tenemos mucha flexibilidad a nivel del despliegue, también vamos a tener muchas, digamos, sí, complejidad, creo que es la mejor palabra para su despliegue. Entonces, se requiere expertise para no solo hacer ese despliegue, sino también, oye, para administrar las iRules, se requiere su expertise y esto pues es constante, ¿no? Así como los requerimientos del negocio van cambiando, así también tenemos que ir ajustando las iRules para que, digamos, funcionen correctamente dentro del ambiente. Entonces, esa flexibilidad también, digamos, que se ve reflejada en esta complejidad, ¿no? Y esto es un elemento constante, no solo es a nivel de despliegue, como sucedía con Akamai, sino también a nivel de administración continua, ¿sí? Entonces, eso es un elemento importante a la hora de que estamos hablando, que estamos compitiendo contra F5 por ahí. Entonces, también una característica de F5 era cuando, o a nivel de hardware, tal vez físico o nivel on-premise, a nivel SaaS, no se ve esto, pero a la hora de tener que actualizar las máquinas o los equipos, eso era un tema importante que pues contemplaba no solo al hostear pues aplicaciones críticas para el negocio, sino que pues esas migraciones o esas actualizaciones traían sus propias características por parte de ya del equipo per se, ¿no? Entonces, muchas veces habían clientes en donde sus esquemas de F5 no se habían actualizado por, digamos, tal vez ese medillo a que pues algo salga mal, ¿no? O que por ahí tengamos un resultado no esperado dentro de ese proceso de actualización, ¿sí? No solo
en esa transición o en esa actualización, sino también cuánto tiempo me va a durar actualizar eso, ¿sí? Entonces, eso por ahí. Este tema lo menciona el analista Cooper Ingerkor, que justamente menciona que al haber varias adquisiciones y diferentes plataformas dentro de F5, que esa visibilidad y esa correlación cross-platform no es la mejor, ¿no? Entonces, lo que mencionaba en ese reporte es que existen, pues, como diferentes capas, pero cada una está como en su silo y no se ve esa correlación a nivel, vamos, como una plataforma completa, ¿no? Entonces, eso lo mencionaba el analista Cooper y Gerkor para justamente F5 como una oportunidad de mejora para poder analizar todo lo que está pasando, ya sea on-premise, ya sea por Nginx, ya sea por su solución SaaS, que se pueda ver correlacionado y se pueda hablar a nivel global o a nivel general de todo ese stack de soluciones, ¿sí? Por acá también se mencionaba que a nivel de cómo se está haciendo ese análisis de bots, pueden haber mejoras a nivel de los challenges que están disponibles y a nivel de on-prem que por ahí habían creo que temas que terminar de adaptar de Shape Security a nivel de las tecnologías on-prem, a nivel de WAF, ¿sí? Entonces, eso lo mencionaba el analista por ahí para como un punto de mejora, ¿no? De las tecnologías que por ahí F5 tiene disponibles para sus clientes, ¿sí? Y vamos a ver, a nivel de RASP, como mencioné, actualmente F5 tiene para aplicaciones móviles, pero para, digamos, aplicaciones cloud native o aplicaciones que no sean móviles, pues por ahí no tenemos disponibilidad de un RASP que pueda ofrecer capas de seguridad a nivel del aplicativo per se. Entonces, eso es un tema que por ahí está como una oportunidad de mejora para F5. A nivel de el time to value y funcionalidades out of the box, a lo que me refiero es lo que mencionamos al inicio, ¿no? Ocupas esa expertise, ocupas dedicarle ese tiempo para poder configurar las políticas, los side rules, ¿sí? Para que ese equipo funcione dentro de las necesidades del negocio per se, ¿no? Entonces, ese time to value también se ve representado a nivel de F5, ¿sí? En donde la administración y cómo despliegas esas políticas, pues pueden consumirte tiempo y a comparación de otras tecnologías, ¿sí? Entonces, toda esa configuración un poco rudimentaria de ajustes de reglas, pues por ahí se ve representado por acá. ¿Qué más por acá? Si ustedes ven, son uno de los líderes dentro de los reportes de Cooper Giger Core para el WAF. Por ahí está detrás Imperva y otros vendors relevantes y dentro del segmento, ¿sí? Entonces, eso con F5. Continuando por acá, y esto es tal vez para resumir estos tres vendors. Si ustedes ven, revisemos estos dos puntos. El tema operacional, que lo vamos a ver representado con un triangulito, y el tema de seguridad, como un overall score, ¿sí? Como resumiendo lo que hemos ido comentando por estos tres. Si ustedes ven por acá, tenemos a Kamai a nivel operacional y a nivel de seguridad, posicionado como upcomer, ¿sí? Según el reporte de Security Lab, ¿sí? Tenemos a Cloudflare a nivel de seguridad, posicionado como visionario. A nivel de operacionalidad o qué tan eficiente eres operacionalmente, está posicionado como contender. Si ustedes ven, con un mejor posicionamiento que Akamai, ¿sí? F5 casi que a nivel operacional y a nivel de seguridad están al mismo nivel y posicionados como líder. Y si ustedes ven por ahí tenemos Imperva a nivel de seguridad y a nivel de operacionalidad o eficiencia operacional bastante y digamos posiciona igual como líder, ¿no? Entonces, eso es un poco el resumen de lo que nos comenta Security Lab dentro de su análisis de estos tres vendors que son los principales a nivel de los reportes y del performance que se mostró digamos, en las diferentes pruebas
que se ejecutaron, ¿sí? Acá antes de terminar me gustaría mencionar rápidamente los Cloud Service Providers WAF, ¿sí? O los WAF de los providers de nube pública, que para ambientes o clientes que están en esquemas Cloud Native, pues son como digamos que la opción obvia, ¿no? Cuando estás desarrollando cosas o migrando soluciones, tecnologías, servicios a la nube, ¿sí? Entonces, ¿cómo se posiciona? ¿Cuál es la estrategia de Imperva versus estas tecnologías? ¿Sí? Primero, entender el posicionamiento a nivel de seguridad de estas soluciones, ¿sí? Si ustedes ven, vamos que estas soluciones, principalmente el WAF de AWS, que es el que tiene más presencia a nivel de Cloud Service Providers públicos, si ustedes ven, se posiciona como un challenger a nivel de los diferentes reportes de los analistas que se han ido ejecutando por ahí de diferentes vendors por ahí. Ustedes ven los otros, Azure, Google Armor, y no tienen esa madurez en cuanto a seguridad según los diferentes analistas que hemos mostrados por ahí, ¿sí? Entonces, eso es importante contemplarlo a la hora de, digamos que tener una conversación con un cliente, ¿sí? El enfoque y el rendimiento que tienen estas soluciones a nivel de seguridad, ¿sí? Y acá justamente me topé un slide que viene, digamos que resume mucho de los requerimientos de un cliente a nivel de Cloud Service Providers públicos, ¿sí? Entonces, uno de los temas principales a la hora que estemos hablando de WAFs o WAP a nivel de nubes públicas es tanto AWS, tanto Azure, tanto GCP, digamos que su WAF va a funcionar en su ambiente, ¿sí? Entonces, a la hora que ese cliente, ya sea que lo esté haciendo actualmente, que sea un cliente multicloud, que tenga cositas en Azure, que tenga cosas en GCP, que tenga cosas en AWS, si ese cliente mantiene esa estrategia de desplegar WAFs de sus vendors nativos, pues va a tener que administrar tres tecnologías diferentes en tres portales diferentes, ¿sí? Con tres políticas diferentes, ¿sí? Entonces, cada vendor de nube pública, pues hace su esfuerzo para que su WAF funcione de manera transparente y muy bien en su ambiente, pero cuando ese cliente tenga requerimientos multicloud, digamos que esa estrategia no es escalable, ¿sí? Entonces, digamos que vemos ese vendor locking a nivel de los diferentes cloud providers públicos, pero también digamos que lo podemos interpretar o adaptar de si es un cliente multinube, pues va a tener que estar administrando ese WAF de cada uno de los vendors de nube pública, ¿sí? Acá también vemos el tema de madurez y tema de enfoque de los diferentes vendors de WAF de nube pública. Es que son WAFs, digamos, de checkbox, ¿no? Que WAFs que cumplen en teoría, pero cuando los pones a prueba en rendimiento y por eso, digamos, los scores de los analistas que vimos antes, es que cuando se topan con amenazas importantes o con amenazas de día cero, con ataques ya un poco más sofisticados, es donde estos WAFs, pues, digamos que topan límite y no pueden mitigar ante estos ataques un poco más complejos, ¿sí? Entonces, a nivel de papel, cumplen con los requerimientos que tal vez un OWASP Top 10 te requiere, ¿sí? O algunas otras, digamos, frameworks de seguridad, pero cuando se ponen a prueba o cuando se tangibiliza el riesgo, o tenemos ataques por ahí, vamos a ver que el nivel de efectividad pues, va a ser un poco más bajo, ¿sí? Y por último, tenemos el tema de el tuning o el ajuste de las políticas y en sí el tema de administración de los WAFs, ¿sí? Entonces, en estos casos, pues los Cloud Service Providers, con esa, digamos que con el esquema de responsabilidad compartida, pues el Cloud Provider te entrega el WAF, pero a ti como cliente te toca administrar las políticas, administrar los servicios, administrar las capas de seguridad que están ejecutándose. Entonces, ahí cae el tema de no fue tan efectivo porque tal vez no tenía las reglas correctas, ¿sí? Entonces, el tema de digamos, requerimiento de que el cliente administre su WAF por parte del vendor
todo ese tema de ajuste de políticas ya más granular para que el WAF sea efectivo, pues no es escalable y sobre todo si estamos en un esquema multicloud, ¿sí? Entonces, esto es muy, muy relevante. Igual vienen temas de que si no tienes bien afinadas tus políticas, vas a tener un montón de falsos positivos, ¿sí? Lo que te aumenta el tema operacional, ¿sí? Entonces, esto pues digamos que se va apilando el impacto que pueda llegar a tener a nivel de no solo ataques, sino a nivel operacional también, ¿sí? Entonces, eso por ahí. Y ya para ir terminando, creo que solo como una repasada, uno de los elementos relevantes dentro del esquema de Imperva es el tema de el SLA de mitigación de un DDoS, ¿sí? Que esto, como lo hemos visto, esto es gracias a, oye, somos un vendor de seguridad, ¿verdad? Desde el nacimiento, desde desde su base, desde su core, mientras que la mayoría de vendors que estamos viendo en el segmento, pues son vendors que han transicionado de CDNs. Entonces, el tema de cómo mitigamos, primero detectamos y después mitigamos hundidos, el tema de cómo detectamos y después mitigamos un bot, ¿sí? Son los diferenciadores dentro de este esquema de WAF as a Service, ¿sí? O WAF nube, o en este caso WAP, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso claro y lo llevemos a la mesa siempre, ¿sí? Que no solo los puntos de presencia, sino en sí el stack de seguridad, y de hecho justamente lo tengo por acá, el stack de seguridad dentro de los puntos de presencia es un stack de seguridad que implica o conlleva todos digamos, las capas de seguridad que podemos entregar. Acá pues por obvias razones no podemos aplicar el RAS porque el RAS va hasta el aplicativo, pero si ustedes ven todos los puntos de presencia pueden aplicar las tecnologías de Imperva, digamos, indiferentemente si ese punto de presencia es un punto de presencia pequeño, ¿no? ¿Sí? Cada punto de presencia tiene las herramientas necesarias para poder aplicar las diferentes capas de seguridad dentro del tráfico de los clientes, ¿sí? Entonces, es muy importante que tengamos esto claro y lo llevemos a la mesa para que el cliente tenga esa certeza de que, no sé, si habilita API Security no tiene que redireccionar tráfico a otro punto de presencia, a otro CDN o a otro, digamos, a otra ruta, lo que añade latencia, ¿sí? Sino que el punto de presencia que ingresa ese tráfico va a salir limpio digamos, hacia la dirección del cliente sin tener que hacer redirección, no sé, en caso de que tengamos una tecnología diferente o un stack o un blade diferente de seguridad, sino que todos los puntos de presencia están en la capacidad de aplicar todas las capas de seguridad que Imperva ofrece, ¿sí? Entonces, es importante tener esto claro y pues llevarlo a la mesa cuando estemos en conversaciones con los clientes, ¿no? Entonces, sin más, eso es todo de mi lado. Espero que les haya funcionado este resumen de un poquito de este análisis competitivo pues tomando un poco de diferentes reportes para justamente estructurar estos slides y estos puntos principales para que ustedes tengan por ahí este detalle, ¿no? Entonces, adicional a eso, pues mencionarles, algunos ya se habrán dado cuenta que pues hubo una transición al portal de partners un poco diferente con Tales, entonces les recomiendo o los invito a que vayan a explorar un poco los diferentes dashboards, por ahí varios tutoriales y por ahí ya subieron el webinar de justamente de transición del portal anterior a este, en donde se explican bastantes detalles sobre este nuevo portal, ¿no? Entonces, como un anuncio ahí al final de la sesión, eso era lo que tenía por ahí. Y sin más, eso sería de mi lado. No sé, Andrés, si tienes algún otro mensaje o otro anuncio que te gustaría dar, aprovechando el espacio. No, 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 en el momento no, de verdad. Y Diego, pues de no agradecerte por el espacio, por todo el conocimiento que nos pudiste suministrar. Realmente, pues creo que la información que se dio, pues es bastante útil y nos va a ayudar muchísimo en temas de cuando los clientes, pues obviamente empiecen a preguntar seguramente por soluciones actuales que han tenido, que tienen, soluciones que han tenido y nada, y pues todo esto es algo que nos va a ayudar con esas, en esos puntos donde nos van a empezar a preguntar
¿por qué ustedes y no alguien? Entonces, que son realmente en muchas oportunidades puntos claves para el cierre de nuestros negocios. Entonces, nada, realmente pues muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a todos los participantes y pues obviamente estaremos ahí muy pendientes ante todo lo que ustedes tengan y necesiten. Pues nuestros correos y nuestros datos pues se los haré llegar, muchos ya los tienen, pero pues igual los hacemos llegar y nada, pues cualquier cosa que ustedes necesiten pueden contar con nosotros. Listo, Andrés. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Gracias.